Bien, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta primera edición en Vigo de Tribuna Galicia de Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Itinere y su filial Audasa. Este es, como les digo, nuestro primer acto aquí en Vigo de una nueva Tribuna Galicia que fue formalmente inaugurada el pasado 29 de septiembre por el presidente Núñez Feijóo en Santiago de Compostela y que hoy tiene el honor de acoger al alcalde de esta ciudad, de Vigo, a Abel Caballero. Tribuna Galicia es para Nueva Economía Forum su foro más joven y nace con la pretensión de servir de tribuna, de punto de encuentro, de debate en temas económicos, políticos y sociales presentes en la inquietud y el interés de los gallegos. Lo haremos a través de, en este curso, al menos una veintena de actos que irán de forma itinerante entre esta ciudad, Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña. Todos bajo el principio de la pluralidad y la independencia, mantenidos en los casi 10 años que ya cumple Nueva Economía Forum. Nuestro año pasado, por ejemplo, cumplimos o celebramos 215 actos a lo largo de toda la geografía española, porque Tribuna Galicia se suma a las tribunas que ya mantenemos en Cataluña y en Euskadi y a los 5 formatos que tenemos organizados en Madrid. Y precede a nuestro próximo nacimiento, que será Tribuna Andalucía, que iniciará sus actividades el próximo 29 de octubre con el presidente Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía. Diré o les ruego que tomen como osadía, no tomen como osadía, quiero decir, mis siguientes palabras, por lo que tiene de atrevimiento presentar en Vigo al alcalde de la ciudad, pero lo haré desde el reconocimiento y la gratitud de que haya aceptado ocupar esta tribuna en este día para nosotros señalado. Diré, o mejor recordaré simplemente, que Abel Caballero es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago y de Cambridge. Es catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Vigo y de su amplia trayectoria política vinculada al Partido Socialista Obrero Español desde 1980, pues yo creo que solo hace falta destacar algo que todos ustedes conocen, que fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que ha sido en distintas legislaturas diputado al Congreso y también al Parlamento Europeo, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y que es alcalde de esta ciudad desde 2007. Y antes de darle paso, no me puedo resistir a destacar una cosa que para muchos es rara avis en un economista y quizá también en un político, y es que tiene una vena literaria. Tiene publicadas varias novelas, como ustedes saben, lo cual no sé si es eso, una rara avis, porque no es frecuente. Pero sin más, yo quiero decir a Abel Caballero, alcalde de Vigo, que es un honor tenerle hoy entre nosotros y que a partir de este momento la tribuna es suya. Autoridades, señoras, señores, amigas y amigos. Yo quiero en primer lugar arrancar con el agradecimiento a Nueva Economía Forum por haber iniciado este ciclo en Galicia, por haber tenido la idea de abrir un foro de debate, de intercambio de opiniones y de conocimiento directo de las ideas y las políticas. Creo que es una magnífica idea que ciertamente abre una nueva plataforma de intercambio de opiniones y de conocimientos. Y, cómo no, a Audasa, a Itinere, por ser los patrocinadores de la propia idea. Las ideas sin los patrocinios se suelen quedar en los inicios y no tienen recorridos. Y quiero agradecerles a todos ustedes, singularmente al director del Faro de Vigo, que está en la mesa, su planteamiento y su presencia aquí con nosotros. Y quiero iniciar planteando que la crisis económica es quien marca el panorama. La crisis económica
es la que nos obliga a enmarcar el análisis y la política en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo y en cualquier ciudad del mundo. Es una crisis profunda que destruye, que genera todo lo que estamos viviendo, pero que va a señalar también las oportunidades. Las grandes crisis de la economía mundial marcaron grandes cambios en las estrategias, en las posiciones y en las hegemonías. En la crisis de los años 30, la hegemonía económica del mundo se cambió de Inglaterra a Estados Unidos. Y ahora estamos atravesando una crisis similar a aquella. Por eso, desde cualquier ámbito debemos tener en cuenta la crisis, la situación y la salida. Y así lo debemos enfocar desde nuestra ciudad. Así la debemos enfocar desde Vigo. Debemos analizar cómo están evolucionando los factores, todos los factores desde la economía y la política, que van a marcar la salida de la crisis, las hegemonías y los nuevos escenarios. Y esto en cualquier lugar es muy importante, en Vigo capital, en Vigo central, porque Vigo es la ciudad de la economía. Vigo vive, pervive y dura por la economía, por lo que la ciudad es capaz de hacer, fue capaz de hacer y va a ser capaz de hacer. Y desde la política, ¿de qué forma podemos cooperar en los factores externos, en la competitividad indirecta, para hacer que la salida de la crisis refuerce la posición de esta gran ciudad y de este gran territorio? Por eso quizás conviene empezar con algunas preguntas. Conviene empezar con una pregunta que nos hacemos casi siempre los ciudadanos de Vigo, del Gran Vigo. La pregunta es: ¿cuánto se nos conoce y cuánto se nos reconoce? La pregunta es: ¿nosotros sabemos lo que somos? ¿Sabemos cuánto pesamos? ¿Sabemos lo que hacemos? Pero nos preguntamos siempre cuánto se nos conoce, dónde, de qué forma, y cuánto se nos reconoce, dónde y de qué forma. Y las respuestas son dispares. Las respuestas, como siempre sucede con los lugares complejos, son diferentes, porque en los círculos especializados se nos conoce bien, pero en general no se nos conoce bien. En general esta ciudad sigue siendo la gran desconocida en España. Se sabe poco de que somos, conjuntamente con Valladolid, la primera ciudad del oeste español. Ya no la primera ciudad de Galicia, la primera ciudad del oeste español. Se sabe poco que somos la cuarta ciudad exportadora de España. Inmediatamente al lado de Valencia, y amenazando la hegemonía de Valencia. Se sabe poco que tenemos la segunda factoría en tamaño de automóviles de Europa. Se sabe poco que tenemos el primer complejo naval privado de Europa. Se sabe poco que somos el primer puerto para consumo humano de pesca del mundo. Y se sabe poco que competimos con Carrara en los materiales nobles de construcción. Se nos conocen los sectores, se saben en los ámbitos especializados, pero no se nos conoce. Y se nos reconoce. Se nos reconoce ahora, por primera vez y de forma diferente desde los diferentes sitios. Y aquí quiero empezar, porque cuando uno quiere seguir hablando de Vigo como gran factor de crecimiento en el oeste español, tiene que hablar de 4 temas. La política, desde los ámbitos indirectos. Y para hablar de cómo vamos a salir de la crisis, tenemos que hablar de 4 temas. Tenemos que hablar del ferrocarril de alta velocidad, tenemos que hablar de las autovías, tenemos que hablar del aeropuerto y tenemos que hablar del puerto, que son los factores de reconocimiento. Ahí es donde podemos ver retratado cuánto se nos reconoce y de qué forma.
y con qué concreciones. E incluso nos podemos plantear cuánto se nos reconocía hace 2 años y cuánto ahora. ¿Cuánto evolucionó nuestro peso específico en los últimos 2 años? Y en el tren de alta velocidad, esta ciudad está marcando un hito y un precedente que no sucedió nunca en ninguna ciudad de Europa. Ya no de Galicia y de España, de Europa. Porque en este momento los 3 grandes factores del tren de alta velocidad para Vigo, ya no para Galicia, para Vigo, están los 3 indefectiblemente en marcha e irreversiblemente en marcha. Tren directo de alta velocidad de Vigo a Madrid por Cerdedo, en declaración de impacto ambiental y con el compromiso público y expreso de financiación para que esté acabado en el mismo momento que el primer tren de alta velocidad entre en Galicia. Tardé 35 segundos en decirlo. 35 segundos. Pero esos 35 segundos significan 1.950 millones de euros de inversión. Y lo vuelvo a repetir, 1.950 millones de euros de inversión. Y rápidamente se puede apostillar, no hay ni un precedente de ninguna ciudad de Europa a la que se le haya atribuido un tren de alta velocidad en exclusiva o ninguna obra en exclusiva para esa ciudad solo con una inversión de 1.950 millones de euros. Y esa es la realidad del reconocimiento en el que se mueve esta ciudad. Pero la podemos concretar en más. La podemos concretar es que en este momento ese tren de alta velocidad avanza en su construcción por un túnel de 8 kilómetros de longitud que tiene un presupuesto de 184 millones de euros. No son factores de esperanza de nos harán, es la realidad de una inversión indefectible que dentro de un año entra en vigor. Pero todavía más en la concreción del tren de alta velocidad, porque en el plazo de 2 meses se inicia la construcción de una estación provisional para poder derribar la antigua y hacer una nueva gran estación del tren de alta velocidad en Vigo. Estación provisional de 12 millones de euros y una gran estación que en este momento está diseñando uno de los grandes arquitectos del mundo, Tom Main, de un coste incalculable. Y esa es la concreción de cuánto se nos reconoce, con números, cifras y señales. Pero el segundo reconocimiento es qué sucede con las autovías. En una ciudad que tiene una situación de autovías singular. Se llega desde Madrid hasta Porriño a 120 km/h y al llegar a Porriño seguimos a 60. Nuestra unión con Pontevedra está estrechada por un puente que empieza a estar saturado. Y estos son 2 grandes estrangulamientos de esta ciudad, que requieren de reconocimiento y de compromiso. Pues el uno y el otro están reconocidos y con fechas de terminación. Porque en este momento hay una gran prioridad del Ministerio de Fomento en toda España. Una autovía libre de peaje desde Vigo a Pontevedra. Y hay una segunda acción en marcha, la autovía de Vigo a Porriño con los trazados de velocidad de las autovías habituales en España. Y también lo dije rápido, 1 minuto. Las inversiones conjuntas de los dos son de 400 millones de euros. Las inversiones conjuntas de estos 35 segundos son de 400 millones de euros. Y el tercer pilar del reconocimiento es el aeropuerto. Y esta es una cuestión de gran importancia, porque un aeropuerto y los mapas de alta velocidad ferroviaria es lo que definen a una ciudad, en su nivel de conocimiento y de reconocimiento. Y la primera reflexión que desde la Alcaldía de Vigo hay que hacer, el aeropuerto de Vigo tiene que seguir llamándose Aeropuerto de Vigo y tener su distintivo internacional, porque eso marca una ciudad, eso identifica una ciudad, eso es el elemento clave de localización de una ciudad, porque el resto, la capacidad está en marcha con
el gran aparcamiento, ya está en marcha con la terminal cuyo proyecto se presenta y se licita en los próximos meses. Se presenta, se licita y se contrata. Por eso es tan importante un aeropuerto, el aeropuerto de Vigo, y nuestra apuesta como territorio por el aeropuerto de Vigo como elemento singular de transporte y como factor de competitividad con territorios cercanos como Oporto. Si tuviéramos que singularizar más cuál es el aeropuerto que en este momento en Galicia requiere, dentro de las normas de la lógica y del territorio, de mayor potenciación y capacidad, sin duda es el de Vigo. Porque es el que tiene el factor de competitividad situado al lado. Es el que encaja con un gran aeropuerto o porto situado en las inmediaciones. Y un aeropuerto puede ser un factor de oportunidad al tenerlo cerca, pero tiene un riesgo elevadísimo, factor de localización paralelo. Por eso es tan importante que el aeropuerto de Vigo se siga distinguiendo como aeropuerto singular, con su propia capacidad y sin ninguna limitación, a lo que el mercado, esa palabra que a veces queremos usar, pero cuando llega el momento algunos niegan, a lo que el mercado decida. Porque podemos potenciar los aeropuertos con apoyos para líneas de nueva instalación, pero los aeropuertos viven o mueren dependiendo de su propia dinámica. No viven o mueren dependiendo de las ayudas, viven o mueren dependiendo de la dinámica, del poderío y de la capacidad del territorio. Y aquí sí que estamos firmes y seguros en nuestra propia capacidad. Y en cuarto lugar, el puerto. El puerto sufrió un estrangulamiento muy serio durante los últimos 5 años. Digamos, durante los 5 años anteriores a los 2 anteriores. Porque el puerto se estranguló en su ampliación por recursos legales establecidos por los 2 gobiernos anteriores de esta ciudad, que tuvieron la miopía de no saber lo importante que era esto. Que no fueron capaces de ver que Vigo sigue dependiendo vital y de forma clave de su puerto. Porque el puerto es lo que hace posible que la pesca, que nos da una parte importantísima de nuestra economía, siga funcionando. Y el puerto es lo que hace posible que un automóvil fabricado en Vigo esté metafóricamente fabricado en París, prácticamente con coste cero. Eso es el puerto de Vigo. Esa es la gran ventaja que tiene en este momento la industria del automóvil de Vigo con respecto a todas las industrias del automóvil de España, que estamos en el corazón de Europa, que Vigo ahora, a través de esa plataforma que hay ahí, está clavada en el medio de Londres y en el medio de París. Por eso es tan importante el puerto, su desarrollo, su ampliación y la autopista del mar. Y en esa línea tuvimos hace 2 años, cuando llegamos al gobierno de esta ciudad, que paralizar los recursos jurídicos para permitir que el puerto se ampliara. Porque en los últimos 5 años, en los anteriores, el puerto estuvo detenido. Y ahora sí, ahora ya es posible. Ahora ya es posible ampliarlo. Y ahora, por tanto, es posible hacer del puerto lo que necesitamos como factor de competitividad clave en esta ciudad. Y a su lado las autopistas del mar. La visión del Gobierno de España y del Gobierno de Francia de saber que el acercamiento de los territorios aparentemente periféricos, pero ya enclavados en las grandes urbes, dependían de ese gran factor. Yo con esto quiero sintetizar que se nos reconoce y que el motor económico del Gobierno de España hacia esta ciudad está funcionando a pleno rendimiento. El motor económico del Gobierno de España, mirando a las infraestructuras, que es lo que nos va a permitir nuestra propia capacidad de salida de la crisis, como factor y ciudad determinante, están a pleno rendimiento. Y la segunda es nuestro ámbito local. ¿Cuánto nos reconocemos nosotros aquí? ¿De qué forma? ¿Con qué políticas y con qué actuaciones? Y seguramente lo más relevante a sintetizar es el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado por este Gobierno hace 1 año y medio, que permitió el desarrollo en el planeamiento y en la posibilidad de edificación y que permitió el desarrollo del suelo industrial. Y 2 rápidas pinceladas para ir dejando las verdades de cómo marcha la ciudad, las verdades del barquero. Porque en este momento, en esta ciudad,
hay 41 ámbitos de edificación en marcha. En este momento, en Vigo, en plena crisis, hay 41 ámbitos con un total de casi 24.000 viviendas nuevas a caballo del plan en marcha. Y en este momento, en esta ciudad, hay 11.600 viviendas protegidas en planeamiento en marcha. Esa es la plasmación del Plan de Ordenación Municipal en el ámbito del futuro tirón de la demanda. Aprovechar la crisis para ir haciendo las partes invisibles de desarrollo del plan para que la salida nos coja en posición de marcha. Nos coja con la posibilidad de arrancar con 23.664 viviendas en planeamiento. Pero algo muy importante para sectores empresariales, es que a caballo del plan también, y con la inestimable cooperación de Zona Franca, en este momento están en marcha en Vigo 1,25 millones de metros cuadrados de suelo terciario e industrial. 1.250.000 metros cuadrados de suelo terciario e industrial. Esas son las verdades del barquero del Plan de Ordenación Municipal. Y algo más, la seguridad jurídica. Algo muy importante, y es que los desarrollos urbanísticos en esta ciudad dejaron de ser inseguros. Funcionan desde la legalidad, funcionan desde la solvencia y funcionan desde la garantía. Es lo que se llama un urbanismo limpio, es lo que se llama un urbanismo impecable, es lo que esta ciudad quería y deseaba tener. Pero sigamos con las verdades del barquero de nuestro propio desarrollo urbanístico. Es que en el último año, en esta ciudad, se dieron 54 licencias de 54 edificios, cada uno con un promedio de 32 viviendas. Es que esta ciudad está desarrollando su propia edificación con 54 licencias de edificios, de bloques de edificios, con 32 viviendas cada uno. Y eso en crisis. Y eso en esta enorme crisis que estamos atravesando. Pero además, desde aquí, estamos construyendo el área metropolitana. Y desde motores económicos, industriales y políticos de Vigo, se está haciendo el desarrollo de Portodomolle en Nigrán, del Puerto Seco de Salvatierra y de otros ámbitos de suelo industrial del área metropolitana. ¿Y qué desarrollo de ciudad? ¿Y de qué forma lo estamos haciendo? 3 pinceladas rápido. Primero, un programa masivo de humanizaciones que está teniendo el efecto del desarrollo de la economía en una etapa de profunda crisis de un sector, del sector de la construcción. Humanizaciones que están significando en solamente 2 años 20 veces más que lo que se hizo en los 4 anteriores. En solamente 2 años. Con la cooperación del Gobierno de España, Plan Zapatero 1 y con el propio Ayuntamiento. Con la cooperación de la Xunta de Galicia y del propio Ayuntamiento. Y así estamos siendo capaces de crear el empleo, 5.000 puestos de trabajo que en otro caso estarían engrosando las cifras del paro de Vigo. Pero hay hitos de ciudad que van marcando un desarrollo. Hay hitos de ciudad que van marcando el cómo cada uno se sitúa. Y algunos no pueden dejar de ser mencionados, porque el Palacio de Congresos, hace solamente 1 año y 6 meses, estaba literalmente parado. Era literalmente imposible hacerlo. Y hoy, y gracias singularmente a la empresa concesionaria y a CaixaNova, a quien le quiero hacer el reconocimiento expreso, el Palacio de Congresos es una realidad imparable y visible. Pero Vigo reclamaba algunos elementos simbólicos y singulares que parecía que nos tenían que colocar en una onda de lanzamiento distinto. Y durante una década hablábamos de que Vigo tenía que tener una biblioteca del Estado. Hoy concedida y lugar decidido. Y hoy una gran parte de esa biblioteca ya construida. Pero decíamos siempre, ¿cómo es posible que la primera ciudad industrial de todo el oeste español no tenga un registro de lo mercantil y un juzgado de lo mercantil? Decíamos en la ciudad, ¿cómo es posible que no se nos esté reconociendo nuestra propia capacidad de generar
una parte importantísima de la economía del oeste de España. Pues hoy los dos están ahí. El registro de lo mercantil abierto y el juzgado de lo mercantil concedido por el ámbito del Poder Judicial de España. Y esta es la senda que estamos trazando en esta ciudad, con todos los elementos expresos en marcha. Y tenemos necesidades. Primera, la ciudad del mar, I+D+I. Un proyecto excepcional que esta ciudad necesita para complementar otros grandes proyectos de I+D+I que se desarrollan desde la universidad, desde el automóvil y desde otros ámbitos tecnológicos. Hoy estamos hablando de la Agencia de las Telecomunicaciones en Vigo. Empieza hoy una gran discusión, un gran debate público que significa que Vigo pasa a ser sede de otra agencia europea. Porque tenemos el I+D+I, la capacidad y la gente cualificada. Y lo tenemos en el automóvil, lo queremos en el mar. Vigo necesita de ese gran desarrollo de I+D+I y de una facultad de medicina. Vuelve a ser otro I+D+I. Nuestra propia capacidad de desarrollar proyectos sanitarios tecnológicos, equipos sanitarios, alrededor de una nueva facultad de medicina. Y en Vigo se necesitan dos cosas más. Delegaciones de todas las consellerías de la Xunta. Delegaciones de todas las consellerías de la Xunta y un área metropolitana. Y debo saludar que en el área metropolitana parece que se van a producir avances, porque para este territorio y para esta ciudad el área metropolitana es un factor de desarrollo central. Y debo ir diciendo además que en medio ambiente esta ciudad no va a renunciar a que esa ría que está ahí, en el plazo más breve posible de tiempo, esté saneada y no tenga la grave amenaza que tiene ahora con un nivel de contaminación relevante. Estamos en la raya y por tanto es imprescindible que rápidamente se pongan todos los recursos movilizados para la construcción de la gran depuradora de Vigo. Y aquí quiero reconocer cómo el Gobierno de España, de nuevo, está empezando a considerar la posibilidad, apoyada por la Alcaldía de Vigo, de adelantar los 230 millones de euros que se necesitan para su construcción. La depuradora con más coste de toda España, que empieza a considerar el Ministerio de Fomento financiarla en su totalidad, siendo competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. Y las cuestiones, para ir apurando, tienen dos factores más. ¿Cómo se concretaron este año en los presupuestos? Este reconocimiento, ¿cómo se concretó en los presupuestos del Estado? Pues debo decir que es fácil de cuantificar. 138 millones de euros asignados a Vigo en el año 2010 contra 120 millones de euros asignados a Vigo en el año 2009. ¿Cómo se pudo haber creado la hipótesis y la teoría de que estos presupuestos se empeoraban en Vigo? Pues debo ser sincero, debo serlo. Sencillamente porque las partidas no se singularizaron. Sencillamente porque los presupuestos del Estado no tuvieron la inteligencia de generar las partidas separadas para ser identificadas. Y una partida de 74 millones del túnel que se está haciendo no aparece explícita. Y una partida de 12 millones de euros para una estación provisional que se empieza a construir dentro de un par de meses no está singularizada. Pero los presupuestos de Vigo, los presupuestos del Estado en Vigo, tienen una característica política que quiero reseñar. No es posible, en ninguna de las partidas relevantes, asignar un solo euro más que se pueda gastar. Y lo vuelvo a repetir. No es posible, en ninguna de las partidas relevantes del presupuesto del Estado hacia Vigo, asignar un solo euro más que se pueda gastar. Y la cuestión, por tanto, es fácil de resumir. ¿Cómo estábamos hace 2 años y cómo estamos ahora? Porque hace 2 años, para ir a Madrid, el AVE era por Santiago. La terminal del aeropuerto no estaba contemplada. El puerto estaba bloqueado por los gobiernos municipales. El túnel del AVE de entrada a la ciudad no se completaba.
La estación de ferrocarril de alta velocidad no estaba definida. Las autovías estaban detenidas. La biblioteca, el registro mercantil y el juzgado de lo mercantil dormían el sueño de los justos. Y hoy, solo 2 años después, todos están en marcha. Y por último, ¿qué va a contribuir a la salida de la crisis en Vigo hacia el futuro? El propio sector privado. Los programas, los proyectos y los planes que la empresa, ustedes, están desarrollando en esta ciudad. El automóvil a la cabeza, con el plan de desarrollo del automóvil en esta ciudad, que significó desde el Ministerio de Industria la mayor subvención que recibió ninguna industria de fabricante de automóviles de España. Lo quiero volver a repetir. Citroën recibió en este año la mayor ayuda que se concedió a ninguna industria fabricante de automóviles de España. Y su gran plan nos hace sentir la confianza y la confidencia de que tenemos la senda del futuro trazada y de que el sector del automóvil en Vigo va a salir reforzado de esta crisis. Y lo mismo con el naval, y lo mismo con el granito. Y confío que en la edificación también. Y les quiero decir que hay un ámbito muy dañado en esta ciudad, el pequeño y mediano comercio, seriamente dañado, igual que en otras, no más que en otras, pero igual que en otras. Y por tanto, sí que es preciso hacer el planteamiento de salida acompañado de todo el sector servicios y del sector comercio. Y quisimos hacer desde este gobierno un gesto a la ciudad. El gesto es que decidimos reducir los impuestos y las tasas municipales. Y por ahora somos el único ayuntamiento de España que lo hizo. Es fácil decir, se aplicó el IPC, es fácil. Pero también es posible decir que en otros sitios no se está aplicando. Y que quisimos hacer un gesto a la ciudad y a la economía de la ciudad, diciéndole, en esta ciudad tenemos que copiar la eficacia del sector privado, la austeridad del sector privado y lanzar una nueva forma de funcionar desde lo político. Y lo queremos hacer el desarrollo de Vigo desde un principio, el principio de la cooperación y el diálogo. El principio de la cooperación y el diálogo con el Gobierno de España, que está funcionando y está funcionando bien y nos está abriendo las sendas de los grandes proyectos de la ciudad, pero también la cooperación y el diálogo con la Xunta. No puede ser de otra forma. No queremos que sea de otra forma y no lo vamos a hacer de otra forma. Vigo siempre va a estar, desde su gobierno, con la mano tendida para el pacto y el diálogo con la Xunta, porque creemos que esa es la forma de proceder con la ciudad, pero también en los ámbitos sociales, también con los sindicatos, también con los empresarios. También desde la creencia que este es el momento del diálogo más fluido que nunca necesitó la ciudad de Vigo. Este es el momento del llamamiento al diálogo abierto, fluido, franco, para salir de esta situación de la forma en la que debemos salir. Y esa es nuestra ciudad y ese es nuestro proyecto. Esta es la ciudad que sabe que cada día es un inmenso esfuerzo. En esta ciudad sabemos que cada día tenemos que fabricar, que producir y que hacer para competir con los mejores del mundo. No con los mejores de Galicia, no con los mejores de España, con los mejores del mundo. Y por eso queremos hacer este proyecto. Pero quiero ir un poco más allá. Quiero poner de relieve el factor Vigo en España. Quiero poner de manifiesto y hacer explícito nuestro papel, nuestra capacidad de creación y nuestro impulso. Quiero decir que empezamos a ser reconocidos de forma expresa y como pocas ciudades en España. Pero también creo que es el momento de hablar del factor Vigo en Galicia. Desde el saber que tenemos que seguir ocupando nuestro papel y seguir andando nuestro camino. Y a veces lo tenemos que hacer con indiferencia hacia algunos y simplemente tirando adelante con otros. Porque nosotros sabemos que generamos sinergias, nosotros sabemos que generamos economías de escala,
Nosotros sabemos que tiramos de otros y lo vamos a seguir haciendo desde el Vigo público y desde el Vigo privado. Vamos a seguir con este proyecto ciudad marcado, claro, desde la economía, de la industria, de las finanzas, del I+D, de los servicios. Queremos seguir con esta teoría de que hoy Vigo es otro Vigo, de que hoy Vigo ya es un nuevo Vigo, ya es el que tiene objetivos claros, en marcha, en avance, en consecución, y que a partir de ahora, a este nuevo Vigo, ya nadie lo puede ignorar ni negar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, alcalde. Pasamos a continuación al coloquio, al que les invito a participar. Tienen ustedes unas tarjetas encima de las mesas, mediante las cuales pueden dirigir preguntas aquí a la mesa o solicitar la palabra y les acercarán un micrófono. En cualquier caso, solicitando la colaboración de cualquiera de nuestras azafatas. Y para el coloquio quiero agradecer que haya aceptado moderarlo y conducirlo el director de Faro de Vigo, Juan Carlos da Silva, que tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. Hay una primera pregunta con la que vamos a abrir el coloquio. Me gustaría que participasen activamente en él. Es una pregunta de Celestino Lores Rosal, de la Fundación Camino de Santiago, y la pregunta es la siguiente. Alcalde, ¿qué espera usted del Xacobeo 2010 y en qué medida el llamado camino portugués por la costa sería un impulsor de una parte de la economía de la comarca? Bueno, el Xacobeo demostró que es un factor de movilización muy interesante, muy importante para la economía de Galicia. Y en doble dirección, su capacidad de movilización singular como proyecto, pero algo más importante todavía que eso, su capacidad de trasladar el nombre, su capacidad de llevar el mensaje. El Xacobeo es más que los que fluyen y afluyen a Vigo, es una bandera. Es un proyecto Galicia que traslada a Galicia y que lleva a Galicia a todas partes. Aquí sucedieron con el Xacobeo hechos muy relevantes. Gentes que hicieron el Camino de Santiago, que tres lustros antes, en su territorio ni siquiera se sabía que existía un país llamado España. Y los vemos, hay nombres que vinieron a visitar el Camino de Santiago que funcionaban desde esta teoría. Por tanto, creo que es muy relevante para Galicia y, por tanto, debe ser estimulado, pero creo que el camino Xacobeo 2010 y todo el camino ya no es un fenómeno exclusivo del centro de Galicia. Ya no puede ser ni seguir siendo un fenómeno exclusivo de Santiago. Y, por tanto, en su faceta de movilización tiene que hacerse extensivo al resto de los territorios. Y están surgiendo ideas, el Camino Sur, el Camino Portugués, el Camino Marítimo, que tienen que ser materializadas e impulsadas. Singularmente, desde el Ayuntamiento estamos impulsando, conjuntamente con un grupo de personas, el Camino Marítimo. Una senda marítima que, partiendo desde Aveiro, llegue hasta las zonas de la Ría da Arosa y a partir de ahí continúe hacia Compostela. Y tenga como su núcleo central de ese camino marítimo, yates, barcos, etcétera, la ciudad de Vigo. Y, por tanto, creo que es un factor de movilización para un sector turístico y de movimiento de servicios que tiene relevancia. Alcalde, ha esbozado algo de cuál sería su propuesta de cara a un futuro sistema aeroportuario de Galicia. Pero en concreto, usted como alcalde, ¿cuál cree que debe ser el papel, concretando un poco más, del aeropuerto de Peinador en esa terminal única, por decirlo de alguna manera? No hay terminal única. No hay terminal única. Niego la mayor. Hay 3 aeropuertos en Galicia. No hay ni un país del mundo que tenga 3 terminales separadas 160 kilómetros. Ninguno. Cada aeropuerto es singular. Hay varios aeropuertos en ciudades de Europa y cada uno es singular. Y hay desde diferentes aeropuertos de ciudades de Europa líneas a las mismas ciudades.
Uno puede venir a Madrid desde 2 aeropuertos de París o desde aeropuertos distintos de Londres. No. Yo creo que uno podrá tomar esa expresión como una metáfora, pero creo que es mejor ni siquiera usarla como metáfora. En Galicia hay 3 aeropuertos. Hay el aeropuerto de Vigo, hay el aeropuerto de Santiago y hay el aeropuerto de Coruña. Y creo que es un buen sistema aeroportuario. Creo que es un buen sistema y que funciona para lo que efectivamente fue diseñado. Funciona para cubrir las necesidades de los 3 territorios. Y voy a ser un poquito pretencioso. Algo tuve que ver yo con ese diseño. Porque cuando llegué al Ministerio de Transportes, el aeropuerto de Vigo estaba amenazado de muerte. Recordémoslo. En el año 85, unos poquitos años antes, se intentó quitar el ILS del aeropuerto de Vigo. Estaba amenazado de muerte. Hubo que hacer la ampliación de la pista, darle los servicios, programar las terminales y, por tanto, situarlo en la posición en la que está ahora. Es bueno hacer historia algunas veces. Pero claro, algunas veces desde los debates de la política nos olvidamos qué se hizo en cada momento. Y ya nos olvidamos de que hubo un intento de retirar el ILS de los almacenes del aeropuerto de Vigo a principios de los años 80. Y por tanto, cuando en el 85, poco antes, se toma la decisión de ampliar la pista de Vigo, es la apuesta definitiva de que Vigo constituye un aeropuerto con capacidad propia, con espacio propio y con voluntad propia. Y esto configuró el sistema actual y va bien, funciona bien. Los 3 aeropuertos en las épocas normales, fuera de crisis, crecían a buena velocidad, el de Vigo extraordinariamente. Pero ahora surgió un factor adicional, que hay que detenerse mucho en él, que es el aeropuerto de Oporto. Y de repente la gran ampliación del aeropuerto de Oporto hace en infraestructuras escasamente 4 años, 5 años, pero en tráficos en los últimos 10. Entonces, claro, el aeropuerto de Oporto para Vigo es una oportunidad y un gravísimo riesgo. Porque un aeropuerto es un factor de localización. Un aeropuerto es un factor de localización. Cuando uno habla con una empresa que se va a localizar en algún sitio, lo primero que le preguntan es a qué distancia está el aeropuerto de mi empresa. Y todo lo que exceda los 20 minutos y la media hora es un grave riesgo. Por tanto, Vigo, que es un factor de localización industrial clave en el oeste de España, tiene que tener un aeropuerto singular con capacidad y con voluntad de expansión. Y se tiene que llamar aeropuerto de Vigo. No hay ninguna otra posibilidad. Es más, no hay ni posibilidad técnica. No hay la posibilidad técnica de hacer un único aeropuerto en Galicia. Por tanto, primera fase, esa. Segunda, ¿qué duda cabe que nos tenemos que coordinar? ¿Qué duda cabe? ¿Cómo no nos vamos a coordinar? Nosotros somos un territorio con una población y sí que existe la posibilidad de coordinarse. Pero inmediatamente digo coordinarse, no se llama hegemonía de ninguno marcada a dedo. Coordinarse es coordinarse desde la igualdad. Desde que cada uno tenga su planteamiento, lo defienda y lo pueda llevar adelante. La coordinación no significa que tomemos decisiones con voluntad política. La coordinación significa que le abramos las posibilidades a cada uno de acuerdo con sus necesidades. Eso es lo que creo que desde Vigo tenemos que plantear. Yo quiero decir algo muy importante, porque también les tengo que transmitir una gran serenidad en todo esto, ¿no? Porque el aeropuerto de Vigo tiene asegurada su expansión. Y ustedes son gentes de la empresa. Al final, no hay quien mueva la demanda de los sitios donde está. Cada uno va a coger el avión donde le dé la gana, donde quiera y donde le parezca conveniente. Y nosotros en Vigo lo que reclamamos es que nuestro aeropuerto tenga esa capacidad. Yo tengo que decir que lo que en este momento está haciendo desde el Gobierno de España satisface todas las pretensiones de esta ciudad. Un gran aparcamiento y una gran terminal. Y programado de forma sucesiva una pista de rodadura. Eso es lo que este aeropuerto necesita en este momento. Y por tanto, a partir de ahí, la cooperación. Yo saludé, y creo que en la ciudad debemos saludar con agrado el comité de rutas propuesto por el ministro de Fomento. Creo que es un buen planteamiento. Y fíjese, por primera vez, los 3 aeropuertos, los 3 alcaldes, la Xunta y el Gobierno de España nos sentamos en una mesa con la vocación de cooperar.
los 3 aeropuertos, no un aeropuerto, los 3 aeropuertos y las 3 ciudades. Por tanto, creo que en ese aspecto Vigo tiene su futuro bien trazado. Pregunta Antonio Alonso, de Digital Press. La pregunta es, ¿qué hay de Vigo como capital de la región o acepta la capitalidad de Ourense como... No entiendo. Le dejo la primera pregunta hecha. ¿Qué hay de Vigo como capital de la región? Nosotros a Ourense lo queremos muchísimo. Esta ciudad tiene una cercanía con Ourense excepcional, ¿no? Creo que los marcos de simpatía desde Vigo hacia Ourense son totales. No quiero decir aquello de que somos la misma ciudad, porque no es posible decirlo, ¿no? Pero las simpatías provienen de los orígenes, de las formas, y fíjese, toda la historia de las últimas décadas, la relación entre Vigo y Ourense siempre fluidísima, ¿no? Por tanto, no competimos en nada, no estamos en un proceso de competencia. Yo creo que somos dos ciudades muy complementarias y que las sinergias de Vigo avancen hacia Ourense. Además, debo decir que en esta ciudad lo vemos con una enorme simpatía, como una oportunidad. Todo el trazado desde Vigo hacia Ourense, para Vigo es una gran oportunidad, ¿no? Y una parte de nuestra industria progresa en esa dirección y eso es bueno y es sano. Pero Vigo es la capital de la eurorregión. Lo es por economía, lo es por geografía y lo es por vocación. Solo nos falta serlo por administración. Y por administración, con el acuerdo que se había adoptado hace unos meses entre la Xunta y el Gobierno de la región norte de Portugal, de establecer la ECT reguladora de los procedimientos de la eurorregión en Vigo, creo que habíamos dado un gran paso. Creo que era el asentamiento del trámite administrativo considerando a Vigo como su capital. Y no había sido fácil, no había sido fácil aquel paso. Desde ese reconocimiento en el Ayuntamiento y desde el Gobierno local lo potenciamos todo lo que pudimos e incluso hicimos estos gestos simbólicos que se hacen, ¿no? Que es proporcionar la sede para esa capitalidad, para ese planteamiento, para que el director general de la ECT tuviese no solamente su sede en Vigo, sino también visiblemente en Vigo. Y ofertamos, y así lo conveníamos, el edificio del Areal, el antiguo rectorado, uno de los edificios más nobles de esta ciudad, para que allí se estableciese la sede de la ECT. En este momento está pendiente, en la información que vamos disponiendo, de que se concrete por parte de Portugal y por parte de la Xunta de Galicia el nombramiento del director y del subdirector. Es cierto que ya lleva retraso. Es cierto que esto se preveía en torno al mes de marzo, momento electoral, pero bueno, es cierto que también hubo unas elecciones, un cambio de gobierno y por tanto conviene darle tiempo al gobierno para que tome su decisión. Pero les quiero desde aquí decir que ya va siendo hora de que vayamos decidiendo. Ya pasaron 6 meses y, por tanto, ya es hora de que en términos administrativos se establezca que Vigo es la capital de la eurorregión. Pregunta Carlos de la Peña, de Traxa. ¿Está Vigo cómodo en el actual mapa financiero, en particular el de las cajas de ahorro? Bueno, esa pregunta seguramente tendría que haberse dirigido a otras personas de la sala, ¿no? Pero lo voy a contestar desde la alcaldía y desde algún conocimiento técnico del ámbito de la economía, ¿no? Sí, muy cómodo, muy cómodo. Yo creo que nosotros tenemos en esta ciudad la sede de una institución financiera, CaixaNova, que está soportando la terrible crisis financiera con comodidad. La está soportando bien, que tiene un proyecto trazado, que tiene su propia visión de dónde se quiere ubicar como entidad financiera y que a las empresas de Vigo y a los territorios de Vigo le está tendiendo de forma histórica una mano. Hay otras entidades financieras que radican en otros lugares de Galicia que tienen relación comercial con esta ciudad y que en esta ciudad nos agrada el tener el máximo de relación comercial y financiera
con el máximo de instituciones. Y, por tanto, nos sentimos en la comodidad de la cercanía con una institución y en la comodidad de las relaciones razonables y bien llevadas con el resto de las instituciones financieras. Y es cierto que en otros lugares se está viendo vaivenes y movimientos, pero aquí en este territorio lo observamos desde la estabilidad y desde la satisfacción con la situación actual. Y el resto de las decisiones pues tienen que ser tomadas, como es natural, en los propios planes estratégicos de las entidades y en los propios planes estratégicos pactados con el Banco de España. Pero lo que en este momento desde la alcaldía recibimos de las diferentes instituciones de España sobre el mapa financiero en esta ciudad es satisfactorio, cómodo y nos agrada. La pregunta es del profesor Alejandro Fernández. ¿El Plan Nouvel es viable? ¿Qué representaría para Vigo? Yo debo decirles que tengo una especial vocación con el Plan Nouvel, ¿no? Yo creo que las ciudades tienen que caracterizarse por su ambición infinita. Y fíjense bien, Vigo es una ciudad que fue capaz de labrar su ambición infinita desde el ámbito privado de una forma excepcional. ¿Quién le iba a decir a esta ciudad hace 50 años que iba a tener aquí la segunda factoría de automóviles de Europa? ¿Quién le iba a decir a esta ciudad hace 30 años que íbamos a ser el puerto de pesca y el sector de congelado que tenemos en este momento? ¿Quién le iba a decir a esta ciudad hace 30 años que íbamos a aguantar también el sector naval privado en el territorio y la piedra? Y esa enorme vocación de ambición que en esta ciudad se perfila de forma continuada no tiene correlato en otros ámbitos, no lo tiene. Esta ciudad desde el ámbito público no fue capaz de mostrar esa capacidad de ambicionar lo mejor para esta ciudad. Y yo creo que el Plan Nouvel es el proyecto que definitivamente culmina la relación entre el puerto y la ciudad. Ese antagonismo histórico que hubo siempre y que necesariamente tiene que romper. Yo creo que es un gran plan, es un gran proyecto, con una capacidad de movilización de sector terciario y de turismo seguramente impensable, seguramente inigualable. Y por tanto, creo que es así. Y me produce una sana envidia, ¿no?, ver cómo otras ciudades de España ya van por el segundo y tercer plan de integración puerto-ciudad. Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao. ¿Quién le iba a decir al Guggenheim que iba a acabar siendo una de las piezas maestras de la arquitectura mundial? Y el otro día me produjo una gran envidia a Avilés, una gran envidia. Ver cómo, de repente, un pequeño puerto de una ciudad de 70.000 habitantes era capaz de diseñar un proyecto de relación puerto-ciudad que dio la vuelta al mundo. Que dio la vuelta al mundo. Por tanto, creo que debemos seguir adelante con ese proyecto y que pararlo es un grave error. Pero lo voy a situar en el marco de Galicia. ¿No fue Compostela inmensamente ambiciosa y el gobierno de Galicia inmensamente ambicioso cuando lanzó la Ciudad de la Cultura? ¿Alguien le pidió el plan de viabilidad a la Ciudad de la Cultura? ¿Alguien dijo, enséñenos el plan de viabilidad? ¿Es viable eso? Ah, pues si no es viable no lo hacemos. ¿Alguien le pidió el plan de viabilidad a la ampliación del puerto de Coruña, que lleva una operación de recuperación del puerto para la ciudad excepcional? ¿Alguien dijo, enséñenos el plan de viabilidad? No, y el proyecto está en marcha. Por cierto, en este momento con un aval excepcional del Ministerio de Fomento. Y aquí se pide el plan de viabilidad. Pues debo decir que sí. Debo decir que soporta cualquier análisis. Debo decir que este diseño, además de ser arquitectónicamente excepcional, ciudadanamente correcto, es financieramente viable. Y yo sí, no quiero hacer aquí planteamientos grandilocuentes, pero yo sí tengo un plan de viabilidad hecho, sí que lo encargué y sí que sale bien. 903 de TIR, aguanta perfectamente. ¿Y qué es lo que sucede para que en algún ámbito se diga no es viable? Pues que se olvidaron de meter las ayudas europeas
ofertadas por el presidente de Puertos del Estado y por el ministro de Fomento. Pequeño olvido. 60 millones de euros. En un proyecto de 240. Absolutamente viable. Quiero decir más. Quiero decir que ese plan se va a hacer. Y déjenme que les diga algo. No debía, pero lo voy a decir. Es que este proceso también sucedió con la ampliación del puerto de Vigo. Es que durante 4 años se paró. Esa ampliación que ahora todos vemos con gran orgullo y estamos satisfechos porque por fin se está haciendo, estuvo parada 4 años. Y el que entonces presidía el puerto, que era yo, manifesté que se iba a hacer y ahora se está haciendo. Pues ahora digo que el Plan Nouvel se va a hacer y se hará. Pregunta Celso Valladares, de Caldrive. ¿Qué papel representa la alcaldía hacia la creación de nuevas empresas en esta ciudad y qué aportación puede ofrecer? Bueno, la alcaldía es un factor de movilización parcial de la economía, pero yo primero quiero mostrar la vocación del alcalde. Yo sé que esto es un poco atípico, pero yo creo que un alcalde en Vigo tiene que ser fundamentalmente el alcalde de la economía y se tiene que poner a disposición de las empresas. Yo ayer me reuní con un grupo de empresarios de un ámbito comercial muy relevante en esta ciudad, recientemente abierto, que fue capaz de crear 400 empleos en muy poquito tiempo, ¿no? Y en este momento, un momento de crisis profunda, 400 empleos creados. Y lo que me trasladaban es, está superando todas nuestras expectativas esta ciudad. Grandes firmas de ámbito multinacional, europeas, españoles y locales, debo decir. Por tanto, yo creo que una parte de la vocación tiene que ser esa, ponernos a disposición de las empresas en lo que necesiten. La segunda es nuestra propia disponibilidad a desarrollar el plan de ordenación municipal y proporcionar suelo. Ese es el gran estrangulamiento. En este momento el Ayuntamiento de Vigo tiene encima de la mesa grandes firmas comerciales europeas, las más importantes, demandando espacio. En esta ciudad, si tuviéramos que singularizar las 3 grandes de Europa, las 3 quieren estar en Vigo. ¿Y nuestro papel cuál es? Facilitarles la labor y hacer que aquello que no fue posible en los últimos 10 años sea posible en el año en el que estamos. Y quiero transmitirles mi optimismo en eso. Creo que eso se va a desbloquear y va a seguir adelante. Pero en la medida en la que 2 grandes ámbitos de suelo, terciario e industrial, están en marcha en este momento, estamos abriendo también, y eso fue el plan de ordenación municipal, un nuevo ámbito de desenvolvimiento de la economía. El tercero es nuestra capacidad de mediación, que la ofrecemos, abierta y directamente con la Xunta de Galicia, pero total y absolutamente con el Gobierno de España. Total y absolutamente. Yo estuve con el presidente del Gobierno de España hace 3 días y pude comprobar directamente, cuestión que ya sabía porque lo veo cada mes, ¿no? Pero hace 3 días su conocimiento de la economía de esta ciudad, su disposición a la atención de la economía de esta ciudad y su vocación manifiesta de atender a esta ciudad. Y es lo que le quiero transmitir a la clase empresarial, que es nuestra posición desde el Gobierno y desde la Alcaldía de actuar de mediadores con aquellos que sí tienen la capacidad de desarrollar políticas industriales. Y debo decir que con discreción y sin hacerse notar, eso lo estamos haciendo. Con grandes empresas de esta ciudad y con grandes proyectos de esta ciudad. Desde cómo se hacen las cosas en la economía, la discreción y confío que la eficacia. Y eso es lo que nosotros ofertamos. No, una cosa más. Somos un elemento movilizador desde la política de inversión. En esta ciudad la política de inversión que estamos llevando adelante desde el presupuesto es ciertamente excepcional. Y debo decir, porque a veces leo cosas, sin un euro de endeudamiento. Sin un euro de endeudamiento. Sin uno. No es cierto que este ayuntamiento esté llegando y aumentando el endeudamiento, no. Lo mantenemos exactamente igual que cuando llegamos. Y con este volumen de inversión que estamos llevando adelante. ¿Y saben cómo se llama el milagro? Y lo voy a decir. El milagro se llama Plan Zapatero. El milagro se llama Plan de Acción Local del Gobierno de España, que está volcando en los ayuntamientos y en esta ciudad recursos ingentes que nos están permitiendo hacer lo que hacemos. Y segundo, nuestra vocación inversora y nuestra decisión de concentrar las decisiones en inversión y en generación de empleo.
Pregunta don José Domingo González Fernández, del sector de la hostelería. ¿Por qué todavía en otras partes de España, cuando se habla de Galicia, se sigue pensando en La Coruña? Y si es importante hacer un esfuerzo en este sentido para que así podamos ser reconocidos turísticamente como la gran ciudad de Galicia. ¿Quién era la persona que hacía? José Domingo González Fernández. Estoy tan de acuerdo con la primera frase que dice que quería saber el nombre, porque no me había quedado bien, ¿no? Yo empezaba esta charla hablando del conocimiento y del reconocimiento. Y lo cierto es que nosotros tenemos un enorme déficit, usando esa expresión tan europea, en factor de conocimiento, inmenso y enorme. Y todos lo vivimos, ¿no? Cuando vamos por algún sitio del mundo y te plantean cómo es Vigo, y si Vigo es tan grande como Santiago, cuánto más grande es Pontevedra que Vigo. Son anécdotas que todos vivimos, ¿verdad? Y cuando uno le empieza a contar cómo es esta ciudad, aparece un factor sorpresa. Y es el factor sorpresa de lo que somos, de lo que pesamos, del tamaño de esta ciudad y la capacidad de movilización de esta ciudad. Creo que es tan cierto que con alguna gente y en el ámbito de la ciudad, porque esto excede solamente al gobierno, creo que es algo que tenemos que resolver. Creo que Vigo tiene por delante el gran reto de hacer visible quiénes somos, cómo somos y lo que hacemos. Y ese gran reto colectivo es la ventaja particular del reconocimiento de cada uno de ustedes desde sus empresas para trazar su mercado, para hacer su proyecto. Y eso es algo que Vigo tiene que resolver. Y debo decirlo además, no podemos esperar años para eso. Eso lo tenemos que resolver ya. Tenemos que hacer que este país, ya no digo Europa por ahora, pero también nuestra vocación debería ser ahí, sepa quiénes somos y lo que estamos haciendo. Es una gran laguna que tenemos que resolver. Pregunta don Augusto Gómez, de FREMAP. ¿En qué situación se encuentra el futuro hospital de Vigo? Iba a hablar un poquito de él, pero se me echó el tiempo encima y lo dejé. Pero el hospital quedó en proyecto para ser licitado, por tanto contratado, con el anterior gobierno autonómico. La llegada de este gobierno, y yo creo que es natural que fuera así, significó una revisión. Bueno, cuando uno llega a un gobierno quiere revisar las cosas y eso parece razonable. El presidente de la Xunta hizo una visita a Vigo y acordamos, el alcalde y él, que se iba a dar un par de meses más de estudio y que en el presente año iba a licitar proyecto y obra. En términos de diseño físico, el mismo hospital que se barajaba anteriormente, y en términos de diseño sectorial iban a proceder a un estudio sectorial para ver si hacían algún cambio. Y en el conocimiento del alcalde de Vigo la situación es esa. Yo creo en la palabra del presidente de la Xunta. Yo creo en su compromiso y creo, por tanto, que antes de que acabe este año va a licitar proyecto y obra. Y como tenemos ese acuerdo, no voy a decir ni una sola palabra más. Respeto el acuerdo, creo que se va a cumplir y creo que, por tanto, Vigo va a iniciar su andadura a la construcción de un hospital que es fundamental, prioritario e inexcusable. A partir de ahí, cuando la Xunta nos envíe el proyecto concreto, el proyecto sectorial, el proyecto funcional, el proyecto sanitario y lo licite, daremos nuestra opinión. Pero yo creo que efectivamente Vigo va a disponer en los plazos previstos del gran hospital que necesita y que ambiciona la ciudad. Antes se refirió usted a las ayudas que ha recibido Citroën del primer plan industrial del Gobierno, en concreto 75 millones de euros. Recientemente Citroën ha levantado un poco la voz para reclamar más financiación para llevar a cabo su plan industrial. Un plan industrial que contempla 1.000 millones de inversión hasta 2013 frente a otras factorías como Renault, que han recibido el socorro del Gobierno con planes pues casi de la mitad, de 500 millones. ¿No cree usted que es necesario un mayor compromiso del Gobierno con Citroën en Vigo? Y, en todo caso, ¿no cree que esa ayuda, en vez de ser coyuntural, debería estarse planteando quizás una ayuda estructural, ya que Citroën es la primera industria de Galicia?
Bueno, yo quiero primero enfatizar la cifra que usted decía, ¿no? Esa ayuda, casi 75 millones de euros, fue la mayor ayuda que recibió ninguna fábrica de automóviles de España. Esto no fue suficientemente enfatizado en este territorio. La mayor. Ninguna otra factoría de automóviles de España recibió una ayuda del Gobierno de este volumen. Segundo, hay una parte, yo no soy portavoz de Citroën, ni debo decirlo, ¿no? Pero hay una parte muy importante en ese proyecto, que conozco como es natural, que va más allá de las ayudas, va en la financiación, va en proporcionar recursos, que es uno de los aspectos claves que la industria automovilística local segunda de Europa, demanda y que el Gobierno contempla. Y tercero, ligado a su parte final de la pregunta, los planes del Gobierno son planes hasta el 2012, pero tienen que ser singularizados y sustanciados en cada presupuesto. Y, por tanto, los compromisos de ayudas se están adquiriendo cada año y en posiciones ad hoc. Y yo sé, puedo avanzar, que claro que va a haber más ayudas para la industria automovilística local. Y, de hecho, les quiero decir que el próximo 10 de noviembre, y a petición mía, la secretaria general del Ministerio de Industria va a venir a entrevistarse con la industria del automóvil, también con el naval, pero el automóvil es la pregunta, para trazar conjuntamente el proyecto ya del próximo año de la industria automovilística de todo Vigo. Y yo confío que de ahí salga el aval del proyecto automovilístico, ya no solo de Citroën como entidad, que es el núcleo central, sino del sector global de la automoción, porque en esta ciudad es muy importante. Pero quiero decir algo más, es que la automoción viguesa es uno de los grandísimos proyectos industriales de España y de Europa. Y por tanto jugamos en otra división. Ya no jugamos en la división de los temas más locales, no. Nosotros en Vigo en esto jugamos en la división de los grandes proyectos industriales europeos. Y yo sé que el Gobierno de España lo consideró y lo va a seguir considerándose. Por cierto, lo mismo en el naval. Don Antonio Juste, de UGT. ¿Apuesta la Administración Municipal por la financiación pública y gestión pública del cuarto hospital de Vigo? Cuando uno hace acuerdos políticos es para respetarlos. Y por tanto no voy a contestar a esto, Juste, hasta que tenga encima de la mesa el proyecto que la Xunta de Galicia quiere desarrollar y cómo lo va a financiar. Yo estoy siguiendo a través de los medios, como seguimos todos, ¿no? Y a través de las plataformas sociales de la ciudad, en los diferentes estadios por los que va atravesando el proyecto de hospital y su eventual financiación. Yo voy a ser leal con el compromiso que adquirimos y voy a guardar la opinión hasta que lo conozca en detalle, firmemente y con la oficialidad de la transmisión por el Gobierno de Galicia. Yo sigo confiando en el acuerdo al que llegué con el presidente de la Xunta. Este proyecto va a ser licitado en proyecto y obra antes de que acabe el año, y cuando tenga encima de la mesa el plan sectorial sanitario y el plan de financiación, emitiré una opinión. Pero quiero hacerlo con los documentos encima de la mesa. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, por moderar el coloquio. Y, en último término, le pediría a Pedro Pérez, presidente de Itinere, que cierre el acto en nombre de la organización. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este primer acto de la Tribuna Galicia en Vigo, que será seguido de otros en próximas semanas, en correspondencia al carácter de Vigo como primera ciudad de Galicia, evidentemente. Yo solamente quiero decirles que para Itinere y Audasa es un privilegio el poder patrocinar el lanzamiento de esta plataforma de comunicación en Galicia, que, como comentaba en algún momento, está dentro de nuestro objeto social, en este caso no la comunicación física, pero sí de las ideas. Y en este sentido yo quiero agradecer a Abel Caballero, persona a la que me une el haber compartido responsabilidades administrativas años A, el que nos haya acompañado en este primer acto de la tribuna. Recordarles, y yo creo que todos hemos visto en su exposición el carácter de servidor público de Abel Caballero, tanto en sus responsabilidades políticas durante más de 25 años, en el Congreso, en el Gobierno,
en el Parlamento Europeo, ahora en la Alcaldía de Vigo, como en su vocación docente. Yo creo que todos hemos notado su sólida formación económica, curtida en quizás la mejor escuela profesional, que es la anglosajona, y que evidentemente la transpira en su presentación y en su aproximación al análisis de los problemas y de sus soluciones. Yo también en este sentido quisiera aprovechar la oportunidad para decirle al alcalde de Vigo y a todos ustedes que Itinere y Audasa están deseosas de poder participar en ese proceso de mejora de las infraestructuras, de la accesibilidad, de las comunicaciones, en definitiva, de la evitación de que el retraso en ese proceso pueda en algún momento poner alguna limitación al desarrollo de esta gran ciudad. Y nada más, agradecerles a todos ustedes su participación y espero verles en el próximo acto de la tribuna aquí en Vigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias.